hablar de razones y proporciones. Y para ello, pues podemos decir muchas cosas. La razón es la comparación entre dos números, entre dos magnitudes. Se expresa como un cociente. Una razón es básicamente una comparación. Comparar es muy dado del ser humano. Constantemente nos estamos comparando. Yo soy más alto, mi casa es más grande, yo tengo más dinero que tú. Tantos ejemplos. Siempre el ser humano se está comparando. Entonces, cuando comparamos dos cantidades, dos magnitudes, lo hacemos por medio de razones. Una razón es un número racional, pero no es un fraccionario. Se puede expresar como una fracción, pero hay que hacer de una vez la claridad de que los fraccionarios solo admiten números enteros como numerador o denominador. En cambio, una razón admite números decimales. Bueno, entonces en esta relación de comparación se establece una relación entre dos cantidades y lo hacemos en la vida diaria a veces sin darnos cuenta. Ejemplo, si se quiere hacer una mezcla de cemento, la recomendación es mezclar 3 partes de cemento y 9 partes de arena. Entonces, ahí, si eso lo establecemos como una razón, diremos que la razón es de 3 a 9. Estamos comparando 3 partes de cemento por 9 partes de arena. Esa es la razón para que la mezcla quede consistente. Si nosotros variamos esa razón, entonces vamos a tener la mezcla o muy deficiente o muy más fuerte de lo normal. Y así encontramos muchos ejemplos de razones. En mi caso, si yo quiero hacer una limonada, utilizaré 2 partes de limón por 3 partes de agua. Entonces tengo una razón de 2 a 3. La razón se expresa de esta manera en forma de una fracción donde los términos, el término de arriba lo vamos a llamar antecedente y el de abajo es el consecuente. La condición en una razón es que el consecuente nunca sea 0, porque la división por 0 no existe. Entonces, tenemos una razón, compara las dos magnitudes, el de arriba lo vamos a llamar antecedente y al de abajo lo vamos a llamar consecuente. Bueno, si nosotros hiciéramos una división entre el valor del antecedente y el valor del consecuente, eso nos daría un cociente, un resultado. Por ejemplo, si dividimos 3 entre 9, nos va a dar aproximadamente 0,33. Ese valor lo vamos a llamar valor de la razón y es el valor asociado a cada razón. Todas las razones tienen su valor asociado. El valor de la razón de 3 es a 9 es 0,33. Las razones también las utilizamos para representar situaciones de la vida diaria, datos estadísticos, informes. Por ejemplo, de cada 10 personas que caminan por la calle, 6 son mujeres. Entonces tenemos una comparación, una razón de 6 a 10. Entonces 6 es el antecedente, 10 es el consecuente. Esa es la razón de 6 a 10. Que como vemos, su valor de la razón es 0,6. Seguramente habrás escuchado expresiones como hace 50 años 8 de cada 10 personas fumaba cigarrillo y cosas así por el estilo. Son comparaciones de cantidades que nos ayudan a expresar situaciones. Ahora volvamos a nuestro ejemplo inicial de la mezcla de cemento que se utiliza para hacer alguna obra. Dijimos que
Para tener la razón exacta, la mezcla consistente, tiene que ser una razón de 3 a 9. Si nosotros necesitamos hacer más trabajo, hacer una obra más grande, tendríamos que aumentar la cantidad de cemento. Y digamos, si ponemos 6 como antecedente, el consecuente sería 18. ¿Por qué? Vamos a mantener la misma razón. Entonces, como vemos, estas dos razones tienen que ser iguales para que la mezcla sea homogénea, es decir, en el punto que se requiere. El valor de la razón de 3 a 9 es 0,33, como ya lo vimos, y el de 6 a 18 también es 0,33. Entonces, como las dos razones tienen el mismo valor, entonces son iguales, ¿sí? Y si son iguales, eso nos garantiza que la mezcla se va a mantener en las mismas condiciones, ¿sí? Otro ejemplo es el que hablábamos de la limonada, que dijimos que era de 2 a 3. Pero si yo necesito más limonada, habría que aumentar las partes manteniendo la razón. Entonces, digamos que puede ser de 4 a 6 o puede ser de 6 a 9. Aquí estoy manteniendo el valor de la razón y se puede verificar con calculadora que en todos los casos da 0,66. Entonces estamos manteniendo el valor de la razón y podemos decir entonces que estas razones son iguales. Son razones iguales. Entonces, cuando tenemos esta situación que las razones son iguales, lo que tenemos es una proporción. Entonces, una proporción es la igualdad de dos razones y se escribe, en este caso, digamos, se escribe 2 es a 3 como 4 es a 6. Esta forma de expresar así, aquí estamos expresando una proporción. Una proporción es la igualdad de dos razones. Entonces, cuando tenemos dos razones iguales, tenemos una proporción y es de mucha utilidad, como vamos a ver enseguida. Las proporciones se utilizan mucho en diseño gráfico, en arquitectura, en ingeniería, en muchas cosas de la vida diaria sin que nos demos cuenta. Un ejemplo sencillo, vamos a utilizar aquí la figura de la Mona Lisa. Y vamos a suponer que esta pintura mide por este lado, mide 4 y por este lado mide 2. Podemos decir que la razón entonces es de 2 a 4. Que es igual a 0,5. El valor de la razón es de 0,5. Entonces, si queremos ampliar o agrandar la imagen, ¿qué pasaría si nosotros ampliamos una sola de las dimensiones, largo o ancho? ¿Qué pasaría? Miremos. Entonces, si nosotros ampliamos el ancho, miren lo que va pasando con la imagen. Miren la cara de la Mona Lisa. Miren lo que está sucediendo. ¿Sí ven? Lo que pasa con la cara de la Mona Lisa. Y lo que pasa con la imagen. ¿Sí ven cómo se va distorsionando? Entonces, eso es lo que sucede si nosotros no aplicamos la proporción y alteramos las razones originales que tenía la imagen. El resultado es que se distorsiona. Entonces no vamos a conseguir un resultado positivo.
Entonces ahí este es un ejemplo en el cual lo estamos ampliando de un solo lado. Y si lo mismo pasa si cambiamos el otro lado, de todas maneras se sigue distorsionando la imagen que nosotros queremos ampliar. Entonces estas propiedades de las proporciones se utilizan mucho en diseño gráfico, en arquitectura, en planimetría. Es importante tenerlas en cuenta. Entonces la forma correcta es ampliarla de manera de que las dos dimensiones cambien, pero manteniendo la razón. Entonces, si en la primera imagen más pequeña, en la imagen original que teníamos, habíamos dicho que era una razón de 2 por este lado y 4 por este lado. Al irla aumentando, esa razón debe mantenerse. Entonces, si la hacemos mucho más grande, digamos que la imagen crece hasta acá, entonces aquí podría ser, digamos, de 16 y aquí por 8. Entonces sería de 8 a 16. Esta razón es igual a 2 es a 4. Entonces diríamos 2 es a 4 como 8 es a 16. Ahí estamos manteniendo las razones. Entonces lo que tenemos es una igualdad de razones y por tanto una proporción. Entonces queda claro que la proporción es la igualdad de dos razones. Entonces, como miramos el resultado, al ir ampliando la imagen, respetando las proporciones, no se altera y obtenemos el resultado que estamos deseando. Entonces, se mantiene la calidad de la imagen. Asimismo, es para planimetría, como les decía, para diseño arquitectónico. Para todos esos ejemplos se tienen en cuenta las razones y las proporciones. Como pudimos ver en el ejemplo, la proporcionalidad es una relación constante entre magnitudes medibles. La palabra constante se refiere a que se mantiene siempre el valor de la relación, de la razón, la misma relación. La proporcionalidad, como les dije, está presente en muchos aspectos de la vida cotidiana. En el ejemplo que estábamos mirando de la pintura, de la imagen, teníamos una razón de 2 a 4 para mantenerla al ir ampliando la imagen. Esta razón, la constante, debe mantenerse. Entonces, para que haya proporción, decimos que 2 es a 4 como 4 es a 8. Entonces, si vemos, aquí estamos manteniendo la constante, porque la razón de 2 a 4, el valor es de 0,5. El de 4 es a 8 también es 0,5. Entonces, esta constante se mantiene constante este valor. ¿Sí? Otra razón equivalente a las anteriores sería, como dije, 6 es a 12. También se mantiene el mismo valor de 0,5. Entonces, en una proporción siempre se mantiene un valor constante en cada razón para que se cumpla la proporción. En una razón dijimos que teníamos los términos antecedente y consecuente. Y si yo tengo, en forma general sería, si yo tengo A sobre B, decimos A es a B, donde A es el antecedente y B es el consecuente. Esto se puede escribir en forma horizontal como A es a B. Y para que haya una proporción, debe existir otra razón que sea igual
a la anterior, esa otra razón sería C es a D, que se escribiría en forma horizontal C es a D. Entonces, para que haya proporción, estas dos razones serían iguales. Entonces, en forma horizontal lo escribimos A es a B como C es a D. Esta es la forma de escribir una proporción de manera horizontal. Entonces, a estos términos ya vemos que de la primera razón, este sería su antecedente, este es su consecuente. De la segunda razón, este es su antecedente y este es su consecuente. En una proporción, a los dos números que van en la mitad los llamamos medios, y a los dos términos que van en la parte de afuera los vamos a llamar los extremos. Y la proporción se lee entonces A es a B como C es a D. La propiedad fundamental de las proporciones establece que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Es decir, que si yo multiplico los medios entre sí, B por C, eso debe ser igual a la multiplicación de A por D. Esta propiedad nos sirve para verificar que una proporción es correcta, que es cierta. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 es a 5 como 21 es a 35, la forma para verificar si esta proporción es cierta es multiplicar los medios y eso debe ser igual al producto de los extremos. Entonces miramos que los medios multiplicaríamos 3 por 35 y debe ser igual a 5 por 21. Entonces eso lo podemos verificar fácilmente. Decimos 3 por 35 debe ser igual a 5 por 21. Entonces 3 por 35 nos da 105, es igual a 5 por 21, también nos da 105. Y como esto se cumple, estamos verificando que la proporción es cierta.